La típica respuesta que ustedes, amados, siempre van a escuchar de los Jesús solos es que la naturaleza divina de Jesús, es decir, o el Espíritu de Jesús, escuché bien, el Espíritu de Jesús, según ellos, está hablando con la naturaleza humana de Jesús, o sea, con la carne. En otras palabras, las naturalezas duales de Cristo están conversando entre ellas. Bastante confuso en realidad, ¿no cree usted, oyente? ¿Cómo pueden dos naturalezas hablar? ¿Cómo pueden dos naturalezas hablar? ¿Acaso una conversación no requiere dos personas como mínimo intercambiando palabras? ¿Cómo puede una naturaleza enviar a otra naturaleza para hacer algo? La doctrina de los Jesús solos, de dos naturalezas de Cristo conversando entre ellas, es en realidad una confusión, amados hermanos. Y es donde ahí entra bastante confusión entre la enseñanza de estos grupos heréticos. Ahora, volviendo a lo de la máscara, ¿quién es la persona detrás de la máscara? ¿Quién es esta persona? Ahora, los primeros modalistas de allá del siglo II y el siglo III, como Praxias, como Noetus y como Sabelio, creían, amados, que el Padre es la persona escondida detrás de las máscaras. Si quitamos las máscaras del Hijo y del Espíritu Santo, la persona que veríamos sería el Padre. Fue el Padre que se encarnó en el vientre de María, según los Jesús solos. Fue el Padre el que vivió aquí en la tierra y murió por nuestros pecados, según los Jesús solos. Fue el Padre el que descendió sobre Jesús como el Espíritu Santo en su bautismo. Según los Jesús solos, amados hermanos, fue el Padre el que descendió sobre Jesús. ¿Se acuerdan ustedes en el bautismo de Cristo? El Padre fue, según ellos, el que descendió sobre Jesús como el Espíritu Santo en su bautismo. La Biblia dice que fue el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús como en símbolo de paloma. Los Jesús solo dicen que fue el Padre que descendió, según lo que ellos creen. Según lo que ellos creen, fue el Padre el que se derramó sobre los discípulos en Pentecostés, debido a que el Espíritu Santo, Jesús y el Padre son el mismo. Entonces, según lo que ellos enseñan, fue el Padre entonces el que se derramó sobre los discípulos en el día de Pentecostés. El Hijo y el Espíritu Santo no eran más que el Padre, según los Jesús solo, manifestándose en diferentes disfraces o en diferentes formas, con diferentes máscaras y en diferentes modos. ¿Se da cuenta lo que está usted descubriendo en este estudio? La mayoría de los Jesús solos modernos, en lugar de decir que Jesús es el Padre, declara que el Padre es Jesús. Jesús es la persona dentro de cada disfraz o detrás de cada máscara, según la enseñanza de los Jesús solos. Si quitamos la máscara del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, la persona que vamos a encontrar es la de Jesús. De ahí el nombre de solo Jesús. Entonces, para ellos, Dios es un actor que se disfraza con diferentes máscaras y de diferentes modos, según la enseñanza de la doctrina de los Jesús solos. En realidad, amados, no importa si la persona indivisible detrás de las máscaras es el Padre o es Jesús, porque la Trinidad, amados, es destruida de todas maneras de parte de los Jesús solos. Ahora, en el fallo de los padres de la iglesia primitiva, que es ahí el punto que los Jesús solos no les gusta tocar, historia, para ver qué es lo que practicaban, para ver cómo practicaban el bautismo la iglesia primitiva. En ese fallo de los padres de la iglesia primitiva, Tertuliano, entre el año 125 y 220,
refuta a Praxias. En varias formas el diablo ha resistido la verdad, dice Tertuliano. A veces su objetivo es el de destruir la verdad pretendiendo defenderla. El diablo sostiene que hay un solo Señor, el Todopoderoso Creador del mundo, y a partir de esta doctrina de la unicidad es cuando entonces ellos fabrican la herejía. Él dice que el Padre mismo bajó hasta dentro de la Virgen, nació de ella, sufrió, y el mismo Padre era Jesucristo. Por medio de esto, Praxias le hizo un doble servicio al diablo en Roma. Ahuyentó la profecía e introdujo herejía, mandó a volar a Paracletos y crucificó al Padre, los padres antisenianos. El patricianismo, patripacianismo es la palabra correcta, hace referencia al sufrimiento del Padre cuando apareció en la tierra como el Hijo de Dios. Y con lo que culmina Tertuliano, dice Tertuliano: fuera con esos anticristos, dice, los echa fuera, los manda a reprender. Fuera, dice, con esos anticristos que niegan al Padre y al Hijo. Niegan al Padre cuando dicen que es el mismo que el Hijo, y niegan al Hijo cuando suponen que es el mismo que el Padre. Con esas palabras terminó Tertuliano, padre de la iglesia primitiva. Entonces, cuando nosotros vemos el estudio sobre los padres de la iglesia primitiva, vemos realmente que ellos practicaban, ¿verdad? Ellos practicaban la sana doctrina de la Trinidad. Esta doctrina no la inventaron los católicos como suponen el grupo de los Jesús solos. Esta doctrina es la que Dios, es la doctrina, es más, es la doctrina central del Nuevo Testamento, la doctrina de la Trinidad del Dios vivo. Ahora voy a dar un ejemplo práctico en el libro de los Salmos, capítulo, en el Salmo 110, dice la Biblia: dijo Jehová a mi Señor, sienta a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Según los Jesús solo, sería: se dijo Jehová a sí mismo, me sentaré, porque como es el mismo, no se puede sentar a su diestra, hasta que ponga a mis enemigos por estrado de mis pies. Amados hermanos, si la Trinidad es complicada, esta se ganó el premio Nobel de la complicación, porque esto, si acaso existiera esta categoría, pero realmente lo que estamos viendo es que para los Jesús solo les es complicado entender la doctrina de la Trinidad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se nos complican las cosas, no podemos presentar defensa. Ellos mal representan la doctrina de la Trinidad, diciendo que nosotros creemos en un Dios de tres, ¿verdad? Cabezas. Algunas veces ofenden de esta forma, que nosotros creemos en tres dioses, por lo que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. El hecho que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia no niega la doctrina de la Trinidad. El hecho de que una palabra no aparezca en la Biblia no quiere decir que tal doctrina o que invalida tal doctrina o tal enseñanza. Entendemos el concepto de ello. Entonces ellos también usan mucho en su defensa que porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Claro que no aparece, pero eso no invalida la enseñanza, el concepto de la doctrina, lo que ahí está escrito. Ciertamente hay muchas palabras, hay muchas doctrinas donde se usan palabras que no, como ejemplo la palabra encarnación, los Jesús solo la utilizan bastante. La palabra encarnación no aparece en la Biblia, la palabra encarnación, pero eso es lo que ellos usan para defender su doctrina, ¿ve? Pero entendemos el concepto de lo que es la encarnación. Entonces el uso de palabras que a veces usamos para presentar la teología o la enseñanza, que tal vez no aparecen estas palabras en la Biblia, eso no quiere decir que tal doctrina o tal enseñanza es falsa o no es. Entonces cuando ellos dicen que
la Trinidad es tres dioses. Esa es una mala representación que ellos hacen acerca de la Trinidad de Dios.